Vamos a visitar 10 lugares de España de los que incluso muchos españoles jamás han oído hablar. Es posible que alguno ya sea tu lugar favorito. Si es así, comparte en los comentarios lo que más te gusta de él. ¡Empezamos! Vamos a empezar por el Barranco de Jebas, un rincón de Murcia que parece sacado de otro planeta. Este paraje natural, declarado paisaje protegido, es una sucesión de cárcavas y barrancos que sorprenden por su carácter casi real. Situado entre Alhama de Murcia y Librilla, el barranco cubre más de 2.200 hectáreas de terreno moldeado por siglos de erosión. Su mezcla de tonos ocres y blancos, junto a la tranquilidad que se respira, lo convierte en un lugar único en España. Además, el embalse de Algeciras, de aguas turquesas, añade un contraste espectacular a este paisaje árido. Aunque pueda parecer un lugar inhóspito, Jebas tiene su propia vida. Su vegetación, adaptada a las duras condiciones, incluye esparto, tomillo y pequeñas sabinas. También es el hogar de aves como el águila perdicera, que encuentra en estos barrancos un refugio ideal. Si te animas a visitarlo, no te pierdas los miradores que ofrecen vistas inolvidables de este paisaje lunar. Además, es un lugar perfecto para senderistas y amantes de la fotografía. El Barranco de Jebas es una de esas joyas escondidas que muestran la diversidad de paisajes que tenemos en España. Ahora vamos al Parque Rural de Anaga, en Tenerife, un lugar que parece sacado de otro tiempo. Declarado Reserva de la Biosfera de 2015, combina paisajes únicos con una biodiversidad sorprendente y tradiciones que aún se mantienen vivas. Situado en el noreste de la isla, Anaga abarca más de 14.000 hectáreas de acantilados, barrancos y valles que van desde el mar hasta los 1.000 metros de altura. Además de sus vistas espectaculares, aquí se encuentra la mayor concentración de especies endémicas de España. Entre ellas destaca la laurisilva, un bosque subtropical que es un vestigio de la era terciaria. Pero no solo es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Sus pequeños caseríos, habitados por unas 3.000 personas, mantienen tradiciones que se remontan a los guanches, los primeros habitantes de Tenerife. El clima, marcado por los vientos alisios, crea un paisaje lleno de brumas y vegetación exuberante. También es un refugio para aves únicas, un destino ideal para quienes disfrutan observándolas. Si quieres desconectar del ruido y conectar con algo más profundo como la naturaleza, Anaga es el sitio ideal. Nuestro siguiente destino es un rincón mágico de Cantabria, la playa de Arnia, un lugar donde el mar y la roca se combinan para crear un paisaje muy especial. Conocida por sus formaciones geológicas únicas y su belleza salvaje, se encuentra en el municipio de Piélagos, muy cerca de Santander. No es una playa normal, sino un espacio donde las imponentes rocas y acantilados son los protagonistas. Forma parte de la Costa Quebrada, un paraíso para los amantes de la geología y los paisajes espectaculares. A pesar de su pequeño tamaño, Arnia te deja sin palabras. Sus formaciones rocosas son conocidas como frisch. Estos estratos de roca caliza y arenisca han sido moldeados durante millones de años por la acción del mar y del viento. Cuando la marea está baja, la playa se convierte en un mosaico de rocas y pequeñas piscinas naturales, ideales para explorar y observar la vida marina. Entre las grietas es común ver pequeños cangrejos, peces y algas, un recordatorio de la riqueza del ecosistema de esta costa. La playa de Arnia está rodeada de acantilados y formaciones de roca que se adentran en el mar como cuchillas. Desde los senderos cercanos se pueden contemplar vistas panorámicas que abarcan toda la playa y los acantilados adyacentes. Este es, sin duda, uno de los mejores lugares para disfrutar de las puestas de sol de Cantabria, con colores que iluminan las rocas y el mar de manera única. La playa de Arnia es mucho más que un lugar para darse un baño. Es un espacio donde la naturaleza muestra su fuerza y su belleza de manera abrumadora. Este es un lugar tan único como fascinante, el cementerio de Sad Hill, en pleno corazón de Burgos. Aunque suene extraño hablar de un cementerio como un destino turístico, este lugar es especial y su historia está ligada a uno de los momentos más icónicos del cine. Sad Hill fue construido en 1966 como escenario de la mítica escena final del Bueno, el Feo y el Malo, la película dirigida por Sergio Leone. Esta obra maestra del spaghetti western convirtió a este rincón de la Sierra de la Demanda en un lugar inmortal. La escena del duelo entre Clint Eastwood, Lee Van Cleef y Eli Wallach es una de las más memorables de la historia del cine, y se desarrolla precisamente en este cementerio circular. Ubicado cerca de Santo Domingo de Silos, Sad Hill es un cementerio ficticio, pero su diseño es impactante.
Está dispuesto en forma circular, con una gran explanada rodeada de montañas y cruces que evocan la atmósfera del salvaje oeste. Aunque fue abandonado tras el rodaje, el tiempo y los fans se encargaron de devolverle su gloria. En 2015, un grupo de apasionados del cine y voluntarios locales iniciaron un proyecto de restauración para recuperar el cementerio y convertirlo en un lugar de homenaje a la película. El cementerio de Sad Hill es un lugar que combina historia, arte y naturaleza, un rincón que conecta a generaciones de amantes del séptimo arte. Las islas españolas son conocidas mundialmente, pero esta es una joya escondida en el Mediterráneo que solo pueden disfrutar unos pocos. Es la isla de Tabarca, a solo 8 kilómetros de la costa de Alicante. Tabarca es la única isla habitada de la Comunidad Valenciana y apenas tiene 30 habitantes permanentes. Con solo 1.800 metros de largo y 400 en su punto más ancho, puede recorrerse entera en menos de una hora. Su nombre oficial es Isla Plana o Nueva Tabarca. En el siglo XVIII, Carlos III ordenó fortificarla para protegerla, y las murallas que rodean el casco histórico están declaradas bien de interés cultural. Su faro, inaugurado en 1854 y de estilo neoclásico, sirvió en su momento como escuela de fareros. Tabarca también fue refugio para familias genovesas rescatadas de la isla tunecina de Tabarca en 1770. De ahí su nombre. La isla está rodeada por la primera reserva marina declarada en España en 1986. Podrás encontrarte con praderas de posidonia y un montón de peces en un agua tan clara que parece una piscina. En la provincia de Teruel encontramos el castillo de Peracense, uno de los más singulares de España. Su ubicación estratégica y la roca rojiza en la que está integrado lo convierten en una joya medieval única. Construido entre los siglos XIII y XIV, el castillo se asienta sobre una colina rocosa de rodeno, una piedra arenisca de tonalidades rojizas que le da ese aspecto tan característico. Lo curioso es que la fortaleza parece nacer de la roca, ya que las murallas y las torres se construyeron usando el mismo material extraído del entorno. La fortaleza sirvió como línea defensiva entre los reinos de Aragón y Castilla durante siglos, especialmente en momentos de conflicto como la Guerra de los Dos Pedros, en el siglo XIV. Aunque no es tan conocido como otros castillos, su diseño defensivo es impresionante. Tiene 3 recintos amurallados que aprovechan las irregularidades del terreno para dificultar cualquier ataque. Otro detalle interesante es que desde sus almenas se tienen vistas espectaculares de los paisajes del Campo de Bello y la Sierra de Albarracín. Además, su aislamiento lo convirtió en un lugar ideal para proteger recursos valiosos, como grano o ganado, en tiempos de guerra. El castillo de Peracense estuvo en desuso durante siglos, hasta que fue restaurado a finales del siglo XX. Hoy se puede visitar y descubrir su estructura, desde los patios interiores hasta las torres de vigilancia. Es un lugar perfecto para los amantes de la historia y la arquitectura medieval. En la isla del Hierro, la más pequeña y occidental del archipiélago canario, se encuentra un lugar que combina historia, geografía y misticismo. Es el Faro de Orchilla. Este faro no es solo un punto de referencia para los navegantes, sino un símbolo de lo remoto y lo extraordinario. Está situado en un paisaje volcánico abrupto, casi lunar, rodeado por el Atlántico más salvaje. Su historia comienza en 1933, cuando se inauguró para guiar a los barcos que navegaban por esta zona tan aislada. Pero su relevancia va mucho más allá de su función práctica. Antes de que el meridiano de Greenwich fuera adoptado como referencia internacional en 1884, el meridiano cero pasaba justo por aquí. De hecho, durante siglos, Orchilla fue el fin del mundo conocido para los europeos, un lugar cargado de simbolismo y significado. El edificio, de líneas sencillas y robustas, está construido en piedra volcánica y sigue funcionando como faro. Aunque ya no tiene personal y opera de manera automática, sigue siendo un emblema del aislamiento y la conexión del hierro con el océano. Además, su ubicación tiene un atractivo extra. Es uno de los puntos más occidentales de España, un lugar donde puedes sentir que estás, literalmente, en el borde del mundo. El Faro de Orchilla no es solo un faro, sino un lugar que te conecta con la historia, la naturaleza y la inmensidad del océano. Escondido justo entre las provincias de Lleida y Huesca, el Congost de Mont-rebei es un espectáculo natural. Este impresionante desfiladero, tallado por el río Noguera Ribagorzana, es uno de los últimos grandes cañones vírgenes de España. Forma parte de la Sierra del Montsec, una región declarada Reserva Starlight por su cielo nocturno oscuro y limpio, ideal para la observación de estrellas. El desfiladero llega a alcanzar alturas de más de 500 metros, con paredes verticales que parecen tocarse, pues están a pocos metros de distancia. Lo más fascinante de Mont-rebei es que es un lugar completamente salvaje. No hay carreteras, ni cables eléctricos, ni construcciones modernas.
Para recorrerlo solo tienes dos opciones, a pie o en kayak, lo que lo convierte en una experiencia inmersiva en plena naturaleza. El sendero más conocido es el que serpentea por una de las paredes del desfiladero. Este camino, excavado directamente en la roca en los años 80, ofrece vistas impresionantes, pero no es apto para quienes sufren de vértigo. En algunos puntos el sendero tiene solo un par de metros de ancho, y caminar por aquí es como flotar entre el cielo y el agua. Además del espectáculo visual, Montrevey tiene una rica biodiversidad. Es el hogar de especies como el quebrantahuesos, un ave en peligro de extinción que se puede avistar en sus cielos, o la nutria europea, que vive en las aguas del río. El desfiladero, que ocupa una extensión de 600 hectáreas, constituye uno de los espacios naturales más singulares del Prepirineo. En el corazón de Aragón, Belchite Viejo es un testimonio mudo del pasado. Este pueblo, destruido durante la Guerra Civil Española, no solo guarda cicatrices de su historia, sino que también ha adquirido un aire de misterio y desolación que lo hace único. Fue fundado en la Edad Media y durante siglos fue un próspero pueblo agrícola y comercial. Sin embargo, su historia cambió drásticamente en el verano de 1937. En plena guerra civil, las tropas republicanas y franquistas se enfrentaron en una de las batallas más sangrientas del conflicto, que duró 13 días y dejó al pueblo reducido a escombros. Tras la guerra, el régimen de Franco decidió construir un nuevo Belchite cerca del original, dejando el viejo pueblo como un memorial de su victoria. Pero con el tiempo, Belchite Viejo se convirtió en un lugar lleno de historias humanas y de recuerdos de un pasado trágico. Al pasear por sus calles desiertas, puedes ver lo que queda de la iglesia de San Martín de Tours, con su torre mudéjar, o la iglesia de San Agustín, con su fachada dañada. Los restos del convento de San Rafael y las casas derruidas cuentan una historia de vida cotidiana interrumpida brutalmente. Belchite Viejo también es famoso por su atmósfera inquietante. Muchos visitantes aseguran haber escuchado sonidos inexplicables, como campanas y voces, lo que ha dado pie a su reputación como uno de los lugares más encantados de España. Aunque no hay pruebas científicas de estos fenómenos, el ambiente del lugar es innegablemente sobrecogedor. Sus ruinas ofrecen una ventana al pasado, perfecta para quienes buscan descubrir un rincón de España diferente, lleno de detalles que invitan a la reflexión y al asombro. Ahora vamos a Valderrobres, en Teruel, un lugar que pertenece a la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España. Su casco antiguo, su castillo y su precioso puente medieval sobre el río Matarraña tienen una personalidad única. Al llegar, lo primero que sorprende son sus casas asomadas al río y su puente gótico que lleva directamente al portal de San Roque, una entrada fortificada que da paso al casco antiguo. En lo alto del pueblo se encuentra el castillo, construido entre los siglos XIV y XV. Fue residencia de los arzobispos de Zaragoza y es uno de los castillos góticos mejor conservados de Aragón. Al lado está la iglesia de Santa María la Mayor, con su impresionante torre y un estilo que destaca entre las construcciones de la época. Las casas del casco histórico están perfectamente integradas en el terreno montañoso, con balcones y fachadas que reflejan la arquitectura tradicional de la zona. En 1983, Valderrobres fue declarado Conjunto Histórico Artístico. También es la capital administrativa de la impresionante comarca de Matarraña, que cuenta con innumerables puntos de interés natural, arqueológico y cultural. Si te ha gustado, no olvides darle a la manita y suscríbete para más historias como esta.